Entonces vamos a tener nuestro tema del día de hoy con la Parashá Hayei Sarah. Hayei Sarah, que significa las vidas de Sara. Las vidas de Sara. Usualmente se traduce como la vida de Sara, pero hemos aprendido que la palabra hebrea Hayei está en plural, ¿verdad? Entonces realmente dice ahí las vidas de Sara, así de manera plural, como si fueran varias vidas las que hubiese vivido en nuestra matriarca Sara. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que le hemos titulado Meditando en el viaje de la vida. ¿Sí? Meditando en el viaje de la vida. Y esto, pues pensando precisamente en los temas de los que nos habla la porción semanal, puesto que cuando comienza nuestra porción semanal, a pesar de que el nombre es Las vidas de Sara, pues la porción comienza hablándonos de la muerte de Sara, ¿sí? Y posteriormente, hacia el final de nuestra porción, se nos habla de la muerte del patriarca Abraham. Entonces, en esta porción, Hayei Sarah, pues prácticamente perdemos a la pareja de nuestros primeros patriarcas, Abraham y Sara. Y precisamente eso es lo que nos lleva a la reflexión. Es lo que nos lleva a pensar en este tema del viaje de la vida. Vamos a avanzar de ahí. Y bueno, lo que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a tratar de abarcar algunos aspectos importantes. ¿Sí? Algunos aspectos importantes que la Torá destaca en la vida del patriarca Abraham, en la vida de la patriarca Sara, y que sin lugar a dudas, al reflexionar en esos aspectos de la vida de nuestros patriarcas, esto nos va a llevar a nosotros también a reflexionar sobre ciertos aspectos importantes en nuestras propias vidas. En el nombre del Eterno esperamos que así sea y que pues esta palabra que vamos a considerar hoy traiga bendición para todos nosotros. Bendito seas, oh Adonai, nuestro Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos ordenas dedicarnos al estudio de la Torah. Amén. Bueno, miren, esto es lo que vamos a estar considerando. Nuestro primer punto que queremos ver, que queremos tratar el día de hoy, pues es que en esto que le estamos llamando el viaje de la vida, que el viaje de la vida a veces puede ser muy corto, a algunos les puede parecer algo largo. Esto es una cuestión, como dijo alguien por ahí, de enfoque. ¿Sí? He conocido personas jóvenes cansados de vivir, y he conocido personas muy ancianos que se niegan a la idea de morir, es decir, quieren seguir viviendo más. Entonces, aquí no hay una regla, aquí yo creo que depende muchísimo de cómo cada persona está viviendo su vida. Por eso decimos, es una cuestión de enfoque. El viaje de la vida entonces puede ser para algunos largo, para otros puede ser corto. Las personas en los tiempos antiguos vivían mucho más tiempo, dice en las escrituras, ¿no? Más de 900 años, a algunos de ellos. En el caso de nuestro patriarca Abraham, pues él vivió 175 años, que todavía pues es
una cantidad de años muy respetable. En los días de nosotros, dice la Escritura a través del salmista, que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Y aún así, si son 70 o son 80, son como pesados, llegan a ser como una carga, porque ya las personas no llegamos usualmente a esa edad con una buena calidad de vida. Entonces el salmista, pues iluminado por el Espíritu del Eterno, escribió esto con total razón. Entonces eso nos enseña que el viaje de la vida pues se ha ido acortando cada vez más. Pero lo que sí no se puede negar es que el viaje de la vida inexorablemente termina con la muerte. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Esto es algo que, aunque no nos guste, debemos de pensarlo, debemos de meditarlo. La gran mayoría de las personas, por lo regular, tratamos de evitar pensamientos que tengan que ver con la muerte. Inclusive a veces hasta tratamos de evitar pensamientos que tengan que ver hasta con enfermedades, ¿no? Conozco también personas, aún en la misma familia, tengo un hermano que si empezamos a platicar de enfermedades se incomoda, ¿verdad? Se incomoda y nos dice, bueno, no tienen otra plática, ya cállense, hombre. ¿Por qué están hablando de enfermedades? Me voy a enfermar nada más de escucharlos. Hay personas así, ¿verdad? Que no les gusta ni siquiera tocar el tema, ni siquiera pensar en la posibilidad de enfermarse, pues menos en tocar el tema de la muerte. Pero pues la realidad es que la muerte está ahí, ¿verdad? Está presente todo el tiempo. Nadie, absolutamente, como se dice por ahí, tenemos la vida comprada. Nadie sabe si el día que sales en la mañana vas a regresar en la tarde. Los que salimos, ¿verdad?, de casa al trabajo, pues sales, pero irás a regresar. ¿Cuántas personas no regresan, verdad? ¿Cuántos accidentes no ocurren diariamente? Y entonces tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener presente que el viaje de la vida en algún momento se va a terminar y que no necesariamente todos vamos a tener la oportunidad de llegar a esa edad de la que estábamos hablando. No todos tendremos la bendición, la oportunidad de alcanzar los 70 o los 80 años de los que hablan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Muchos probablemente vamos a abandonar este viaje o a terminar este viaje antes de. Cuando empezó el tema de la pandemia, allá por el 2020, aquí en México, más o menos como marzo, ¿no?, abril, y luego los meses de mayo, junio, que se puso, pero mucho más intenso este tema de la pandemia. Recuerdo yo perfectamente ese episodio que pues de alguna manera me marcó la vida, ¿no? Porque fue una experiencia muy amarga estar escuchando todo eso de la enfermedad, de la pandemia. Al principio, les soy honesto, yo era de los que decían, esas son puras mentiras, eso es invento de los gobiernos que nos quieren aterrorizar, etcétera, ¿no? Y pues, y ándale que nos enfermamos, mi esposa y yo fuimos creo que de la congregación los primeros que nos enfermamos, ¿no? Mi esposa y yo. Y fuimos pues a buscar la atención. En ese tiempo le habíamos tomado muchísima confianza a una doctora jovencita que ya nos había atendido varias veces,
alguna ocasión a mí, alguna ocasión a mi esposa, hasta a mi hija Keila la había llevado con esta muchacha joven, ella la doctora, muy buena doctora. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No, pues vamos a ver a la doctorcita, no recuerdo ya su nombre, pero fuimos ahí al hospital, a la clínica donde ella consultaba, llegamos y bueno, cuando llegamos solamente ver el panorama ahí en el hospital, ya decía un personaje de la televisión, me dio cosa, ¿verdad? Nada más de ver cómo estaba la situación, gente afuera del hospital, muy enfermos, ya no querían ni entrar, ¿no? Bueno, entramos y ahí con la recepcionista le digo, oiga, pues quiero consultar, me dijo, mire, pues suba las escaleras, siéntese ahí un momento, andaban como que muy atareados, ¿no? Con gente y todo, y subí yo, mi esposa me esperó afuera, subí y me siento ahí en una silla, sube una señora, se sienta enfrente de mí, la verdad, pobrecita, la señora se veía muy, muy mal, que me dio mucha cosa y dije, pues, no, que la atiendan a ella, ¿verdad? Yo como quiera no me siento tan mal, bajé las escaleras y como quiera le pregunté a la recepcionista, le dije, oiga, hay una señora muy enferma ahí, mejor que la consulten a ella, pues yo me espero, vengo más tarde, no sé, ¿verdad? Dije, pero, ¿y quién está consultando? Y me dice el nombre de alguien, le dije, no, es que yo quería consultar con la doctora, que no recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero le dije el nombre y me dijo ella, no, dijo la doctora, ella no, ya no está. Dije, ¿cómo? ¿Cómo que ya no está? Pues ¿para dónde se fue? Como falleció. ¿Qué? Me quedé yo, ¿cómo que falleció? Dijo, sí, falleció de esto, de la enfermedad esta del COVID. Falleció la doctora, tenía como 25 años, ¿no? 26 años. Y no, de verdad, cuando me dijo eso, la recepcionista, yo sentí como si me hubieran dado un patazo en la cabeza, ¿no? Porque dices tú, vengo con la doctora y resulta que la doctora murió. ¿Qué es lo primero que piensas? Pues estoy frito. Y salí de veras así como que en shock. Salgo, mi esposa está afuera y le digo, me dice, ¿ya qué pasó? Pues yo creo que me vio así la cara de, ¿qué pasó? Y digo, se murió la doctora, fue lo primero que le dije, se murió la doctora. Y entonces mi esposa me dijo, ay, muchos vamos a morir. Y no se me olvida la que me dijo, muchos vamos a morir de esta pandemia, ¿no? Y efectivamente, pues muchas personas murieron, bendito el Eterno, que nosotros seguimos acá, seguimos vivos, pero ha sido una experiencia muy dura, ¿no? En donde la gran mayoría hemos perdido por lo menos a alguien, por lo menos a una persona cercana, algún amigo, algún familiar, en algunos casos hasta varios familiares. En el caso de esta muchachita de la doctora, murió ella y murieron sus padres y murió creo que hasta mi hermano en esa pandemia. Entonces, la realidad de la muerte está ahí. Y haya pandemia o no haya pandemia, siempre el tema de la muerte, mis hermanos, va a estar presente cada día. No sabemos cómo, no sabemos en qué momento. Puede ser algún accidente, puede ser alguna enfermedad, puede ser de cualquier manera, pero tenemos que considerar a la muerte como una realidad. Y aunque no nos guste pensar en eso, es algo que debe estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando lo consideras como una realidad, eso te lleva a hacer ciertos ajustes en tu vida. Eso te lleva a actuar a favor de tu propia vida. Eso nos puede llevar incluso a disfrutar más de la vida cuando estamos conscientes de que este viaje puede durar mucho menos de lo que pensamos. Bueno, y la parashá nos habla de la muerte de ambos, de Sara y de Abraham, y ahí tenemos la realidad de la muerte.
Otra de las cosas que queremos considerar es que el viaje de la vida te brinda la oportunidad de encontrar y de unirte a tu alma gemela. Y esto es algo muy, muy lindo, ¿no? Que vemos en los patriarcas, en Abraham y Sara. Creo que en las parejas de los patriarcas, en cada una de ellas, podemos ver nosotros, pues como que un ideal, ¿no? Un ideal de lo que es el matrimonio, un ideal de lo que es la relación de pareja. Y bueno, pues en este viaje de la vida, esta es una de las cosas lindas, una de las cosas bonitas que el Eterno nos proporciona. Esa oportunidad de poder encontrar, de poder conocer a tu alma gemela. Y fíjense que este concepto del alma gemela es un concepto muy judío. Lo aprendimos cuando estudiamos el curso aquel de casados o cansados, ¿sí? Casados o cansados, un curso muy interesante que yo creo que pronto lo vamos a desempolvar otra vez. Y Casados o Cansados habla precisamente de ese tema del alma gemela y de cómo en el judaísmo enseñan que las parejas las forma el Eterno, ¿verdad? En el cielo, ya vienen como que destinados para conocerse y por eso tenemos que pues buscar, tenemos que orar y tenemos que pedir la guía del Espíritu del Eterno para poder encontrar el alma gemela. Esto para aquellos que están solteros, ¿verdad? Los que ya estamos casados, pues ya encontramos, ya estamos unidos, ¿sí? Entonces, Abraham y Sara, sin lugar a dudas, nos muestran que ellos eran esas almas gemelas. Ellos fueron un matrimonio feliz, un matrimonio que vivió bajo el amparo del Eterno, bajo la guía del Eterno, y que sin lugar a dudas todo ese recorrido que hicieron juntos en el viaje de la vida pues fue algo maravilloso. Entonces esta es una de las cosas pues más formidables que nos ofrece nuestro Padre Eterno en esto que estamos llamando el viaje de la vida. También en la vida de Abraham y Sara aprendemos que el viaje de la vida está sujeto a cambios, y está sujeto a cambios drásticos, sobre todo cuando somos llamados por el Eterno. Esto lo veíamos hace algunas semanas atrás, cuando veíamos el llamado del Eterno a Abraham, cuando el Eterno le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vas a ir a la tierra que yo te diré. Entonces vemos ahí que en el viaje de la vida siempre va a haber cambios, y los cambios, mis hermanos, pues siempre que son guiados por el Eterno, los cambios van a ser buenos, ¿sí? Siempre. Algunos tenemos miedo a los cambios. Habemos personas, sobre todo aquellos que somos muy metódicos, que somos muy rutinarios, tenemos miedo al cambio. Yo les confieso, los que me conocen saben que soy muy metódico, saben que soy un hombre de rutina, que no me gusta, ¿no?, salirme mucho de la rutina. Personas me han dicho, ¿verdad?, hermano, salgas de la rutina, cámbiale ya, haga algo diferente. Había una hermana que me decía, hace muchos años, cuando empezó este tema del internet y todo eso, y me acuerdo que había esta, no sé cómo se llamaba, aplicación, el Facebook todavía no estaba, pero era otra cosa, ¿no?, que nos hablábamos ahí, ¿cómo se llamaba? Messenger. Y entonces recuerdo yo iba a un ciber que estaba ahí en la esquina de mi casa, y iba también ahí, trabajaba con esta hermana, ¿verdad?, que tenía computadoras y todo. Y un día fui y le dije, oye hermana, es que fíjese que como que alguien está hablando de mi Messenger, ¿verdad? Y a ver, y nos metimos ahí en la computadora de ella, en mi Messenger, y como que
y pues sí, como que alguien lo usaba, como que alguien hablaba. Y entonces me dijo la hermana, ay hermano, es que usted tiene la culpa, porque usted es bien rutinario y bien metódico. Estoy segura que cuando va al ciber, siempre se ha de sentar en la misma computadora. Y le dije, pues ¿para qué le digo que no? Sí. Y si veo que está ocupada, regreso al rato, aunque haya otras desocupadas. Así de rutinario. Entonces ella me decía, necesita cambiar, hacer otras cosas. Pero habemos personas así, que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Que vaya, le platicaba yo hace poco a un hermano que en varias ocasiones también pues tuve la oportunidad, digamos, de ir a otras partes. Me invitaron varias veces a ir a pastorear a otros lugares, a Estados Unidos, a otras partes de México. Y les confieso, o sea, yo siempre fui como que no me gustaba la idea. Nunca me gustó la idea de moverme, de irme, de cambiar de ciudad, como que todas esas cosas me causan así como que. Entonces tendría que estar muy seguro. Hasta ahorita, gracias al Eterno, que el Padre no me ha dicho vas a ir, ¿verdad?, a tal parte, porque creo que me costaría mucho. Más bien he estado seguro de que no, ¿sí? Y le he pedido señales al Eterno, ¿no?, de que no, y así ha sido. Pero soy una persona que tengo conflicto con esto de los cambios. Sin embargo, soy consciente que en el viaje de la vida pues siempre va a haber cambios, siempre va a haber ajustes, y por más que a veces nos incomode o no nos guste el volver a empezar en algo, el abrir nuevas etapas, pues la realidad es que va a ser necesario, ¿sí? Va a ser necesario tener esos cambios, tener esos ajustes, como en el caso del patriarca Abraham. Vean en el caso de Abraham cómo cambió su vida completamente con esos cambios que el Eterno le demandó que tenía que hacer. Entonces, en la vida de cualquier persona, de pronto pueden venir una serie de cambios así hasta forzados, ¿no?, hasta obligados por las circunstancias. A veces estamos muy cómodos viviendo nuestra vida y de pronto viene algún evento, viene alguna tragedia, viene algo que ocurre que nos da un giro total a nuestra vida y tenemos que adaptarnos. Eso es una realidad también. Bueno, el viaje de la vida está, hermanos, está lleno de pruebas. El viaje de la vida está lleno de pruebas y de altibajos. Esto también fue una realidad en la vida del patriarca Abraham. Saben que los sabios judíos incluso hablan de las pruebas de Abraham, ¿no? Hasta las enumeran. Algunos dicen que fueron 10 pruebas fuertes que vivió el patriarca Abraham en su vida. Yo creo que tienen que haber sido muchas más, ¿no? Pero bueno, se habla de 10 pruebas muy fuertes en la vida de Abraham. Lo cierto es que la Escritura nos dice que es a través de muchas pruebas, que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino venidero. ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé. Eso es algo que el Eterno decidió, eso es algo que el Eterno estableció y que lo declara como necesario. La Escritura dice que tenemos que nosotros ser como forjados, así como se forja el oro, la plata. Nosotros también tenemos que ser pasados por el fuego de la prueba, tenemos que ser preparados. Entonces, es una realidad inevitable, ¿sí? Para todos aquellos que formamos parte del pueblo elegido, no podemos hacer nada para evitar el ser probados. Si nosotros vemos, analizamos por un momento la historia del pueblo de Israel, hermanos, simplemente Israel se formó como nación
en Egipto. Ya desde ahí, en Egipto, bajo un sistema de esclavitud, ahí fue la formación del pueblo de Israel. Posteriormente, la Escritura nos habla de su paso por el desierto, los 40 años en el desierto. Eso va forjando el carácter, ¿no?, de cualquier pueblo, lo va preparando. Posteriormente, Israel ya como reino, pues tampoco le fue muy bien. En el tiempo de David, pues sí, tuvo una etapa de brillo, una etapa muy buena, pero posteriormente, en los tiempos de Salomón, el reino se vino a menos, y posteriormente el reino se dividió, y ya dividido el reino, pues Israel ha sido puro sufrir, puro batallar. El reino del norte desapareció, fue disperso. El reino del sur fue llevado al exilio 70 años. Regresan para después ser dominados por otro imperio, para más tarde ser dispersos otra vez y por siglos y siglos permanecer en la dispersión hasta la historia moderna, hasta el siglo XX, que Israel tiene la oportunidad de regresar a la escena del mundo como nación. Pero esto nos habla de una historia muy dura, de una vida muy fuerte para un pueblo que es el pueblo escogido. Y cuando pensamos en esto y decimos, si el pueblo elegido pasa por todas estas situaciones, pues ¿qué pueden esperar las demás naciones? Pero así es que el Eterno ha decidido. Esto no es algo que nosotros decidimos, es algo que el Padre tiene en su voluntad, en sus planes, el que seamos probados. Y nadie se escapa de ser probado. Si Abraham, el gran patriarca Abraham, fue probado hasta el extremo, usted sabe, una de las más grandes pruebas del patriarca Abraham fue precisamente que el Eterno le pidiera a su hijo en sacrificio. Me vas a ofrecer a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, en sacrificio. Una de las más grandes pruebas que tuvo el patriarca Abraham. Además de las demás que conocemos, ¿no?, de dejar su casa. Bueno, en la Torá no lo dice, pero hay un midrash que dice que Abraham fue perseguido por Nimrod, que Nimrod quiso matar a Abraham, que Abraham fue lanzado en un horno de fuego, como alguna vez lo fueron los amigos de Daniel también. Entonces, Abraham sufrió, hermano, de toda clase de pruebas. También enfrentó crisis económica, ¿verdad? Nosotros nos quejamos de la crisis porque pues está dura la crisis, ¿verdad? Hoy en día hay una situación económica que nos está golpeando fuertemente a todos. Esto no es nada nuevo. La Escritura dice que el patriarca también enfrentó una etapa de hambruna, ¿verdad? Cuando tuvieron que ir a Egipto, ¿sí?, para enfrentar esa etapa. Entonces, el patriarca Abraham, junto con su mujer, con la patriarca Sara, enfrentaron muchas y diversas pruebas en el viaje de la vida. Pero ¿sabe qué es lo bonito de las pruebas? Superarlas, exactamente. Lo bonito de las pruebas es que te ofrecen la oportunidad de triunfar, de salir adelante. Y hermano, hermana, cada vez que nosotros salimos adelante, que salimos triunfantes en una prueba, la Escritura nos dice que salimos más fuertes, más preparados, y además pues somos muy bendecidos. Bienaventurado el varón, dice la Escritura, que soporta la prueba, ¿verdad? El viaje de la vida nos ofrece la oportunidad de prosperar y disfrutar muchos triunfos y muchas victorias. Entre más seamos probados, pues más victorias vamos a tener, más triunfos vamos a disfrutar y más vamos a ir prosperando, porque cuando aprendemos a ver las pruebas, cuando aprendemos a ver las tribulaciones como algo positivo,
y no como algo negativo, entonces vamos a tener la mentalidad de salir adelante. Es cierto que cuando la prueba llega, nos golpea, quizás nos desanima un poco, quizás sentimos que ¡ay, otra vez la prueba! Pero cuando ya nos recuperamos y pensamos, bueno, he salido adelante antes, ¿por qué no lo voy a hacer otra vez? Y además, pues no estoy solo. El Eterno ha prometido estar conmigo. El Eterno ha prometido levantarme. El Eterno ha dicho que Él va a ir delante de mí cual poderoso gigante, y a mí me toca creerle al Eterno. A mí me toca creer en sus promesas, confiar en su palabra, confiar en su poder, y sé que pronto la prueba pasará. Y si así no fuera, ¿verdad? Si así no fuera, pues está escrito también que si dice que el Rab Shaul, cuando se termine el viaje de la vida, cuando este tabernáculo se deshaga y que ya no lo tengamos, tenemos otro tabernáculo mucho más grande, mucho más maravilloso, que ni siquiera es de este mundo. Y además la Escritura también dice que todas las tribulaciones que uno pueda enfrentar en este mundo no son comparables con la gloria venidera. Entonces todas esas cosas nos deben de animar, nos deben de sacar la casta, ¿no? El coraje, el carácter, el valor para enfrentar las pruebas con una mentalidad triunfadora, con una mentalidad positiva, y no dejarnos caer, sino permanecer fieles, creyendo siempre en las promesas del Eterno, porque es una realidad. Las pruebas van a estar ahí siempre, pero las victorias también. El poder del Eterno también siempre va a estar ahí para sacarnos adelante. En el viaje de la vida, mis hermanos, también ocurre otra de las cosas, ¿no?, que pasan, es que vamos a estar siempre nosotros sujetos a encontrarnos con toda clase de personas, porque, oiga, en el viaje de la vida uno, ¿cuánta gente no conoce? ¿Sí? ¿Cuántas personas no conocemos a lo largo de nuestro viaje? En nuestro andar, simplemente cuando somos niños, cuando estamos en la escuela, ¿cuántos compañeritos no tienes, no? En la primaria, luego en la secundaria, y luego algunos que los cambian de primaria, pues conocieron a unos, luego a otros, y si anduviste en varias escuelas, conoces más, ¿sí? Conoces más compañeritos, y pues vas avanzando en el viaje de la vida y vas conociendo toda clase de personas, eso sí. Entonces vas a conocer personas buenas, vas a conocer personas con las que vas a tener una buena relación, pero también es cierto que en el viaje de la vida te vas a encontrar con personas malagradecidas. Eso es una realidad. Te vas a encontrar con personas también injustas, te vas a encontrar con personas también abusivas, como le pasó al patriarca Abraham. La Torá nos dice que el patriarca Abraham pues tuvo estas situaciones con su propio sobrino, con Lot. Entonces quiere decir que a veces en el viaje de la vida, las personas cercanas a ti, a veces personas de tu propia familia, van a resultar pues personas difíciles de tratar, van a resultar personas malagradecidas. Lot fue un malagradecido con Abraham, ¿sí o no? Lot se portó mal con su tío Abraham. Abraham, mire, lo llevó con él para que fuera bendecido por el Eterno, para que prosperara. Y este Lot, a las primeras de cambio, a los primeros problemas que hubo, y que Abraham le dijo, bueno, mira, pues vamos a tener que separarnos, pues elige tú, ¿no?, para dónde quieres ir. Y Lot, decíamos hace poco, se vio pero bien aborazado, ¿no?, a escoger la mejor, sin pensar en su tío. Y eso es ser malagradecido.
Entonces, Abraham, él amaba a su sobrino y él no dijo nada, ¿no? Aceptó lo que Lot le expuso, lo que Lot escogió, pero vemos que esa es una de las cosas que van a pasar en el viaje de la vida. Probablemente te pase a ti, hermano, me pase a mí, o ya nos ha pasado. Yo no sé, ¿a cuántos les ha pasado? A ver, no me van a contar la historia, pero nada más díganme, ¿les ha pasado? Que en el viaje de la vida se han topado con algún malagradecido. ¿Sí? Algunos sí, otros no, qué bueno. Pero los que no, alguna vez se lo van a encontrar, ¿verdad? Porque siempre hay personas así. Siempre hay personas que en lugar de corresponder como debe de ser, pues pagan mal a los que les hacen bien. Abraham se encontró personas como los hititas. En la porción de esta semana, los hititas eran los hijos de Het, ¿verdad? Y Abraham habitaba ahí en medio de los hititas, y estas personas, los hititas, digo yo, eran injustos porque Abraham, hermano, a donde quiera que Abraham estaba, la bendición del Eterno estaba con él. Y a donde quiera que estaba el patriarca, las personas a su alrededor eran bendecidas. Y sabe usted que los hititas reconocían eso. Ellos reconocían en Abraham, como más tarde iban a reconocer en el patriarca Isaac, lo mismo. Tú eres un varón de Dios. Vemos que el Eterno te ama, vemos que el Eterno te prospera. Y no solo a ti, nos sentimos bendecidos de que estés entre nosotros. Nosotros también alcanzamos bendición por ti. Y los hititas reconocían eso, pero eran injustos, porque cuando se presentó la situación de la muerte de Sara, Abraham tenía la necesidad, dice la Torá, de enterrar a su difunta, y entonces Abraham les solicita a los hititas y les dice: necesito yo de un terreno para sepultar a mi muerta. Y lo que pasaba era que estas personas, ellos tenían en sus leyes establecido que un extranjero no podía adquirir un terreno ahí para sepultar a sus muertos. Es como que eso era un derecho exclusivo nada más de los nativos de la tierra. Y entonces, pues eso se ve como algo muy injusto, y la actitud de ellos era por demás injusta al tratar al patriarca de esa manera, a pesar de que lo conocían bien, a pesar de que tenían tiempo habitando entre ellos, porque bien el patriarca les dijo: yo soy forastero que habito entre ustedes. Sí, soy forastero, pero ya tengo mucho tiempo habitando acá. Entonces, cuando ya tienes mucho tiempo viviendo en un lugar, pues como que ya eres de casa, ¿no? Pero ellos no querían aceptar esto, no querían cederle a Abraham ese privilegio o ese derecho de poder adquirir un lugar en donde sepultar a su esposa. Sin embargo, el patriarca insiste en esto, y entonces el patriarca Abraham ya tenía un lugar que él había visto, que él había escogido, que él quería para enterrar a su mujer, y era la cueva de Macpelá, ¿verdad? Entonces Abraham sabe quién es el dueño, y Abraham le pide a los hititas, le dice: por favor, ayúdenme a interceder ante Efrón, que es el dueño de la cueva, para que él me venda la cueva. Y vemos ahí también que en el viaje de la vida te vas a encontrar personas muy abusivas, como Efrón. Ese Efrón era muy abusivo, porque vea usted, y la gente abusiva luego es así como que como medio hipócrita a veces también, ¿no? Porque ven que Efrón le dice a Abraham: no, Abraham, mira, yo te regalo, brother,
yo te lo doy. No, ¿cómo crees que me vas a pagar? Tú puedes sepultar a tu mujer en donde quieras, hermano. No, mira, sin problema. ¿Pero ustedes creen que era sincero? No, por supuesto que no. El patriarca Abraham sabía bien que no. Por eso Abraham insistió: no, yo te voy a pagar, ¿verdad? Pídeme el precio, lo justo, yo te voy a pagar. Abraham quería la cueva de Macpela, pero este hombre le quería vender todo el campo. Bueno, de hecho le vendió todo el campo. ¿Sí? Él fue el que dijo, leemos ahí la Torah, y fue Efrón: pues mira, es que ¿qué tanto es, hombre, la cueva y el campo? Abraham no quería el campo, pero él metió todo el campo en el trato y dijo: pues ¿qué tanto son? ¿Cuánto le vendió? No, 400 ciclos de plata. Fíjese, estaba leyendo un comentario sobre la economía de aquel tiempo, un comentario judío, que dice que este precio era el equivalente a 40 años de trabajo. O sea, tú tienes que trabajar 40 años, digamos, un jornalero, ¿no?, de aquella época. Para ganarse ese dinero, tenía que trabajar 40 años. Oiga, pues toda la vida, ¿no?, de trabajo. ¿A cuántos años te jubilan ahora? Antes era como que a 30 años de trabajo, ¿no? Ahorita creo ya 40 se me hace. Cada vez le van subiendo más también. Pero imagínense, 40 años, pues toda una vida trabajando para ganarte ese dinero que Abraham pagó. Esto es, y lo señalan los comentaristas judíos, el precio que pidió Efrón fue exorbitante, fue algo exageradísimo para un campo con una cueva, ¿sí? Pero el patriarca Abraham dijo: ahí va, ¿sí? Ahí está. Moneda tras moneda pagó Abraham. Y todavía dijo aquel: ¿qué son entre tú y yo? Dijo, minimizando, ¿verdad? ¿Qué son 400 shekels? Y dijo: no, pues no es nada. Viéndolo bien, con un sinvergüenza como tú, ¿verdad? Pues sí, no es nada, mejor ahí te va. Y el patriarca está evitando problemas futuros. Y mire que hoy en día, por cierto, ¿no?, hoy en día esa tierra, precisamente, ese lugar en donde está la cueva de Macpelá, que es Hebrón, ¿sí?, la ciudad de Hebrón. Hoy hasta nuestros días Hebrón sigue siendo, pues yo creo, el segundo lugar más sagrado para el pueblo judío. El asunto es que para los musulmanes también, ¿sí?, para los musulmanes también es un lugar sagradísimo. Ahorita ese lugar es administrado por el pueblo árabe. Le dan entrada al pueblo judío y le dan entrada a los musulmanes por separado en ciertas épocas del año, porque ambas religiones veneran lo que es la cueva de Macpelá, la tumba de los patriarcas. Bueno, hasta el cristianismo, ¿no?, también. Las tres religiones más importantes del mundo acuden ahí a ese lugar a visitar lo que es la tumba de los patriarcas, un lugar emblemático allá en la ciudad de Hebrón, en la moderna ciudad de Hebrón. Y es que dicen también los comentaristas, porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué el patriarca Abraham se habrá pues aferrado a comprar ese lugar, ¿no?, y a un precio tan caro? ¿Por qué pues insistió y por qué no se negó a pagar tanto? Dicen algunos que es porque Abraham, por un lado, supo por revelación del Eterno que en esa cueva estaban sepultados Adán y Eva. Eso es una. Pero por otro lado, el nombre Hebrón viene de una raíz hebrea que significa algo así como conectar. Y dicen los que saben de estos asuntos
que en ese lugar, Hebrón, es un lugar de un alto nivel espiritual, en donde existe una conexión muy fuerte con el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, vaya, incluso algunos cabalistas, ¿no?, dicen que ahí en Hebrón es como si hubiera una especie de portal en donde puedes trascender a la dimensión de lo espiritual o la dimensión de lo celestial, y afirman que el patriarca Abraham recibió revelación sobre eso y que por eso él quería ese lugar. Además, la Torá lo llama también Kiriat Arba, que es algo así como el lugar de las tumbas dobles, y por eso el patriarca también se dice que recibió esa revelación de que él tenía que sepultar ahí a su mujer, que él sería sepultado ahí y que los otros patriarcas también. Y así fue, ¿verdad? Así fue, por eso se llama la tumba de los patriarcas, porque ahí, confirmadísimos, ahí están los restos de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, y de Jacob y Lea. Ahí están. Se dice que están Adán y Eva, pero eso no comprobado. Pero los patriarcas, pues ahí están sus restos, ahí reposan en la cueva de Macpela. Y esto, como podemos ver hasta nuestros días, sigue causando ese debate, a pesar de que la Torá deja claramente establecido que Abraham pagó, y pagó muy bien por esa tierra, por la cueva de Macpela. El detalle acá es que pues la herencia, ¿verdad? La herencia se la pelean los hijos, y entonces por el lado del mundo musulmán dicen Abraham es nuestro padre, y por el lado del pueblo judío pues dicen Abraham es nuestro padre, y hasta los cristianos dicen Abraham es nuestro padre. Entonces, y sí, porque por eso el Eterno le llamó a Abraham, el padre de muchedumbres, el papá de todos, es Abraham. Entonces, pues hay una fuerte lucha por la herencia espiritual y por la herencia física en la tierra de Israel. Hay una fuerte lucha entre los diferentes pueblos hasta el día de hoy. Lo cierto es que, decíamos, Abraham se topó con personas así, difíciles de tratar, se topó con personas injustas, con personas sinvergüenzas, personas abusivas, como Efrón, como los hititas, pero ¿sabe qué, hermano? Abraham supo salir adelante de todo eso. Abraham siempre echó mano de las virtudes que el Eterno le otorgó para poder vencer todas esas situaciones y para poder salir adelante de este tipo de personas, porque es con las virtudes del Padre Eterno que se vence este tipo de situaciones. Al mal no lo vas a vencer con el mal. Algunos tienen esa ideología, ¿no? Algunos dicen, no, es que para el malvado, pues otro más malvado, ¿no? O el fuego se combate con fuego. Pero no, hermano. No. La Escritura, para los que somos temerosos del Eterno, para los que somos creyentes en el Dios de Israel, la Escritura nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Abraham fue alguien que entendió esto a la perfección. ¿Cómo fue que él salió adelante? Con el trato con todas estas personas con las que batalló en su vida, desde un Nimrod, un implacable perseguidor, hasta la propia familia, Lot, los hititas, los reyes de Sodoma y tanta gente con la que Abraham trató. ¿Cómo fue que él salió adelante? Echando mano de estas virtudes, virtudes como la bondad. Nuestro padre Abraham se caracterizó siempre por esa bondad. Vea cómo se portó con Lot, bondadoso. El patriarca Abraham siempre echando mano de la amabilidad.
Si usted ve ese texto de la Torá, donde Abraham está haciendo trato con los hititas y con Efrón por la cueva, incluso hasta hay unos documentos que se han elaborado en base a esa negociación. Usted puede buscar por ahí en Google y póngale ahí la negociación de Abraham con Efrón o con los hititas. Y dicen algunos comentaristas que hay unos tratados incluso modernos a nivel universitario inspirados, fíjese, en el método de negociación que utilizó Abraham. Y son métodos muy modernos que los enseñan en las mejores universidades del mundo. Y que te dicen, no, esos métodos están inspirados en la Biblia. Así como los mejores métodos de administración en el mundo entero también están inspirados en la Biblia. Usted sabe que los mejores libros de administración se han inspirado en la tarea que llevó a cabo Yosef en Egipto, en el tiempo de las vacas flacas y de las vacas gordas. Todo este sistema que implementó Yosef ha inspirado a muchísima gente a través de siglos y siglos en lo que son métodos de administración. Bueno, usted busque por ahí este método de negociación, porque así se le llama, y usted se va a encontrar con muchos comentarios de gente, de maestros, de doctores, de cuánto, que ellos señalan a Abraham y dicen, incluso le llaman el método abrámico, así le llaman, el método abrámico de negociación. Y de verdad está muy bueno cuando lo examinas paso a paso y detalle a detalle. Se los recomiendo cuando ustedes tengan necesidad de llevar a cabo una negociación de cualquier tipo, porque no aplica solamente en lo mercantil. Cualquier tipo de negociación, el método abrámico te va a sacar adelante, te va a ayudar mucho. Y dentro del método abrámico se destaca las virtudes del patriarca. O sea, cómo él en ningún momento pierde la ecuanimidad, en ningún momento él deja de ser amable. Usted analiza ahí la Torá y Abraham hablando con toda amabilidad a los hititas y después con Efrón, sabiendo que Efrón es un sinvergüenza, sabiendo que Efrón es un aprovechado, un abusivo. Abraham lo trata siempre con la misma amabilidad. En ningún momento vemos a un Abraham perdiendo la paciencia o poniéndose grosero. No, siempre se mantiene de la misma manera. Esto nos habla de una templanza, ¿no?, que tenía el patriarca a toda prueba. Entonces, estas virtudes que vemos acá, bondad, amabilidad, templanza, sabiduría y sobre todo el discernimiento, siempre nos van a ayudar para salir adelante cuando nos estamos enfrentando con personas que son complicadas, con personalidades difíciles de tratar. Y eso, pues no me podrá usted negar que en el camino de la vida siempre te vas a encontrar personalidades así. ¿O no es cierto? Siempre. Ya sea que trabajes en una empresa, vas a tener compañeros de trabajo así, difíciles de tratar, personalidades que a veces ya no vas a hallar qué hacer, porque son muy complicados. Y si trabajas por tu cuenta, si tienes tu empresa también, ¿verdad? También te vas a topar con clientes complicadísimos, que te van a dificultar mucho las cosas, que vas a decir tú, bueno, ya cómo le hago, cómo le digo, de qué manera. Hay gente muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Mi esposa y yo lo sabemos, ¿verdad? Estamos ahí al frente de un local y viera usted, ¿no?, qué personas llegan. Pero Abraham nos da una lección y Abraham nos enseña que
la mejor manera de vencer a esas personalidades complicadas es usando las virtudes que vienen directamente del cielo. Porque si uno responde de la misma manera, lo único que hacemos es empeorar las cosas. Imagínate si a cada persona que se porta grosera contigo, tú te vas a poner grosero con ella, pues ¿qué se va a resolver? ¿Qué se va a arreglar? Si una persona te empieza a echar de gritos y tú también empiezas a responder igual, dime, ¿se va a solucionar algo? No. Entonces, siempre tenemos que echar mano de la bondad, del amor, de la sabiduría, del discernimiento, de las virtudes que el Todopoderoso nos otorga, para que podamos llevar a cabo lo que dice la Escritura, ¿no? La exhortación que nos da el Eterno a través del Rab Shaul cuando dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la fórmula, ¿sí? El mal nunca lo vas a vencer con el mal, porque está escrito que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, la mejor manera es echar mano del bien. Y podemos estar seguros que personalidades así nos las vamos a encontrar todo el tiempo. Si Abraham se las encontró, créanme, nosotros también nos las vamos a encontrar. En el viaje de la vida, una de las cosas más importantes, mis hermanos, es vivir a plenitud. Eso es una de las cosas más importantes y claro, dentro de los parámetros permitidos por el Eterno, porque cuando hablamos de vivir a plenitud, mire, puede surgir cualquier clase de idea, ¿no? Algunos entienden esto de una manera muy equivocada. Algunos pueden entender, vivir a plenitud, pues es como vivir la vida loca. Entonces, no. O sea, vivir a plenitud dentro de lo que es la voluntad del Eterno, ¿sí? Pero disfrutar cada día, disfrutar cada momento que el Eterno nos regala a través del viaje de la vida. La Torá nos da testimonio en la parashá de esta semana que tanto la matriarca Sara como el patriarca Abraham, ambos vivieron su vida a plenitud. Tanto así que la Escritura, cuando comienza la parashá, acerca de la matriarca, dice: tantos fueron los años de la vida de Sara. En la versión hebraica dice 100 más 20 más 7. O sea, lo desglosa. En las versiones en español dice: tantos fueron los años de la vida de Sara, 127 años y murió Sara. Pero en la Torá, en el escrito hebreo, lo desglosa, lo separa. Dice 100 más 20 más 7. En total, 127, pero separando, ¿no? Y entonces de ahí surge precisamente el término Hayei Sara, las vidas de Sara, como si hubiera vivido diferentes vidas, o mejor dicho, diferentes etapas. Hay varios comentarios al respecto de por qué en la Torá se hace este desglose en los años de la vida de Sara. Un comentarista lo que dice lo señala como por el lado de lo que fue la apariencia física de Sara, porque no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que la Torá diga que la matriarca Sara a los 80 años enamoraba, ¿verdad?, a los reyes y todo, una mujer bellísima. Y entonces dicen algunos comentaristas que viene de ahí y dicen que la matriarca Sara a los 100 años era como si tuviera 20, y que a los 20 era como si tuviera 7, o sea, con la lozanía, con la frescura, ¿no?, con su apariencia así juvenil,
y los comentaristas dicen que en eso consistía, que por eso la Torá dice 100 más 20 más 7, como señalando diferentes etapas, pero como si la matriarca hubiese, no sé, tenido una apariencia siempre joven, siempre bella, como una bendición de parte del Eterno. Pero otros comentaristas señalan precisamente el tema de la plenitud, ¿sí? De que en esas diferentes etapas de su vida, Sara siempre vivió a plenitud, ¿verdad? Que nunca perdió eso, porque usted sabe, cuando uno es niño, la niñez, ¿verdad? Esa etapa, y más pues los que cuando fuimos niños, ahora los niños pues están mucho con el celular, están mucho con la tecnología, pero cuando nosotros fuimos niños y que vivíamos una etapa muy distinta, que subíamos árboles, que andábamos en los juegos, que inventábamos juegos, que hacíamos tantas cosas, que vivíamos en nuestro propio mundo y disfrutábamos de la vida de una manera maravillosa, ¿no? Es por eso que sentíamos que el tiempo cuando éramos niños pues como que era bien largo, ¿no? Como que porque vivíamos en nuestro propio mundo. Bueno, en la matriarca Sara los comentaristas destacan como si ella nunca hubiera perdido eso, como si siempre hubiera mantenido esa visión, que aun cuando llegó a sus 20 años, ella seguía con la misma forma de vivir, que cuando llegó a los 100 seguía con la misma manera de vivir, y que así murió, con esa misma manera de vivir como cuando tenías 7 años, y en todo su recorrido ella siempre disfrutó de la vida como la puede disfrutar un niño de 7 años. Entonces, sea cual sea quien tenga la razón de los comentaristas, lo que yo creo que sí podemos estar seguros es que la matriarca supo vivir la vida plenamente, que como dicen algunos, llegó al término de su vida, miró atrás y dijo, pues no me arrepiento de nada, ¿verdad? O sea, de todo estuvo bien vivido y bien disfrutado. En el caso del patriarca Abraham es muy parecido. Cuando se habla ahí la Torá acerca de la muerte de Abraham, la Torá señala que Abraham murió lleno de años, ¿no? En buena vejez, que fue unido con sus padres, que todos estos conceptos nos están diciendo el patriarca disfrutó de su vida, ¿sí? Supo disfrutar cada uno de los años de su vida, supo vivir plenamente. Y eso, mis hermanos, es algo de lo más importante en el viaje de la vida, porque dígame usted, ¿qué caso tiene estar recorriendo este viaje si no lo disfrutamos? Los viajes dicen que son para disfrutarse, ¿no? ¿A cuánto les gusta viajar? Y pues, si te vas a dormir todo el viaje, no. O sea, hay que ir viendo, hay que ir disfrutando los paisajes, ¿no? Irte deteniendo, ir conociendo. Es parte de, digo, yo a mí no es que me guste mucho tampoco, pero entiendo que eso es, ¿sí? Una vez hicimos un viaje de varios hermanos y íbamos en varios vehículos y uno de los compañeros, un hermano pastor, un buen amigo, ese como le gustaba de veras disfrutar los viajes, y luego chocábamos mucho porque yo no era así de irme deteniendo, y de aquel en cada lugar quería detenerse. Vamos a pararnos, a venir, allá hay un río, vamos a... No, hombre, que vamos a llegar ya, le decía yo, y no, hombre, vamos a detenernos. O él era vamos a darle por la sierra para ir, y yo, no, hombre, pues acá está lo parejo, ¿verdad? Pero entiendo que los viajes, pues son para disfrutarse, ¿verdad? Son para pasarla bien, y cuanto más el viaje de la vida.
Porque si no estamos disfrutando de la vida, si la vida es una carga, hermano, pues ¿de qué me estás hablando, no? Entonces es algo de lo muy importante aprender a vivir, aprender a disfrutar y hacerlo plenamente, como lo hicieron nuestros patriarcas. Y bueno, finalmente el viaje de la vida nos enseña lo importante que es dejar un legado cuando nuestro viaje llegue a su fin. Dejar una huella, ¿sí? Porque yo creo que no hay cosa más triste que pasar por este mundo y no dejar huella, y no dejar un legado. Entonces tenemos que ocuparnos en eso también, en nuestro paso por este mundo, en nuestro viaje de la vida. Y yo estoy convencido, hermanos, que ese legado que podemos dejar, que tenemos que dejar, va a depender en gran manera, si no es que totalmente, por el impacto, por la influencia que causemos en las vidas de otras personas a través de nuestras obras, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de cómo nos portamos con toda la gente con la que tratamos. De eso va a depender mucho el legado que vamos a dejar después de que terminemos nuestro viaje. Cuando el patriarca Abraham murió, dice ahí, sus hijos lo sepultaron. Ahí estaban Isaac e Ismael, sus dos primogénitos, porque tuvo más hijos, ¿verdad? Abraham, nos dice la parashá de esta semana, se casó después que murió Sara. Abraham se casó nuevamente con Ketura, que muchos dicen era Agar, ¿sí? Era Agar, pero con otro nombre, ¿no? Y tuvo 6 hijos con ella. Y si era Agar, pues entonces realmente tuvo 7, porque Ismael fue el primogénito. Y pues Isaac, el hijo de la promesa. Pero esa figura, ¿no? Esa imagen de Abraham siendo sepultado por sus 2 hijos primogénitos, Ismael e Isaac, Isaac e Ismael, esto nos habla de un legado. Vemos un legado tremendo, un legado importantísimo, porque estos 2 hombres, Isaac por un lado, Ismael por el otro, le dan origen a 2 pueblos importantísimos en la historia de la humanidad. 2 pueblos que han marcado, ¿sí?, todo un camino, todo un trayecto en la historia de la humanidad. 2 pueblos que incluso en estos tiempos finales son protagonistas importantísimos del desenlace final de la historia de la humanidad. Tanto así es el legado que dejó el patriarca Abraham a través de sus 2 hijos, de Ismael y de Isaac, de Isaac y de Ismael, sus 2 primogénitos. Esto nos enseña entonces que en el viaje de la vida, aquellos que tenemos la bendición, que tenemos la oportunidad, la dicha de ser padres, a través de nuestros hijos tenemos la más maravillosa oportunidad de dejar un buen legado, ¿sí?, de dejar una buena huella en el paso por este mundo. Pero si para aquellos que no tengan esa bendición o que no tengan esa oportunidad de tener hijos, no quiere decir que no pueden dejar un legado. Claro que sí. Por ejemplo, pues nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. ¿Creen que Yeshua dejó un buen legado? Por supuesto. Y pues él no se casó, no tuvo hijos, aunque algunos dicen que sí, pero no nos vamos a meter en controversias. Pero si hablamos del Mashiach Yeshua, o si hablamos del Rab Shaul, fueron personajes que dejaron un tremendo legado en su paso por este mundo, una huella imborrable que persevera hasta el día de hoy. Entonces, en nuestro viaje por este mundo, en nuestro viaje de la vida, es importantísimo
que vayamos forjando ese legado, que nosotros podemos decidir qué impacto queremos causar, qué huella queremos dejar. Y eso va a depender solamente de nosotros mismos, cómo nos comportemos con los demás. Y como está escrito, el día que nos tengamos que ir, bueno, nos iremos, pero dice Apocalipsis, nuestro legado va a permanecer. Nuestras obras van a continuar. Y podrán pasar los años y nuestra huella y nuestro legado va a persistir si lo hicimos bien. Amén. Pues Shabbat Shalom, hermanos. Estas son algunas cosas que aprendemos de nuestros patriarcas en lo que fue su viaje por la vida, en su paso por este mundo, y sin lugar a dudas que nosotros podemos hacer también muchas de estas cosas, podemos aplicar mucho de la propia experiencia de ellos en nuestras propias vidas y seguramente nos va a ir muy bien. Shabbat Shalom y bendiciones. Vamos a despedir la transmisión. Nuestros hermanos virtuales, bendiciones para todos.